Hola, mi nombre es Kiara Gomilla Ramos, soy una estudiante de primer ciclo de la carrera de Negocios Internacionales y el día de hoy voy a explicar mi mapa mental hecho a base del tema de marco conceptual para la información financiera. Vamos a ir capítulo por capítulo. En primer lugar, mencionar que este marco conceptual es, de hecho, un conjunto de principios y directrices que sirven de base para la presentación de estados financieros de una entidad. En primer capítulo tenemos los objetivos. En primer lugar tenemos el desarrollo y aplicación de las NIF. Este marco conceptual sirve como base para la creación de normas contables y también ayuda a garantizar que estas estén alineadas con los principios fundamentales como la relevancia y la representación fiel. En segundo lugar tenemos el desarrollo de las normas nacionales. Esto se refiere a que los países o las naciones se armonizan con las NIF de acuerdo a sus contextos económicos y utilizan el marco conceptual para emitir normas contables nacionales coherentes y comparables. En tercer lugar tenemos el comprender e interpretar información. Esta se refiere a que ayuda a los nuevos usuarios a entender cómo se hace esta información financiera. Y en último punto tenemos el control y rendición de cuentas. El mapa conceptual sirve como base para los administradores, rindan cuentas con sus accionistas y partes interesadas. Ahora vamos al segundo capítulo, que son las características cualitativas, las cuales se dividen entre fundamentales y de mejoras. En las fundamentales tenemos la información relevante, es decir, la información financiera tiene que ser información relevante que influya en la toma de decisiones. Y luego tenemos la representación fiel. Esta información tiene que ser completa, neutral y libre de errores, por el tema de que influye dentro de las decisiones del accionista. Ahora vamos con las características cualitativas de mejora. En este tenemos 4. Tenemos la oportunidad, es decir, esta información tiene que ser de fácil acceso a la toma de decisiones. En segundo lugar, tenemos la comprensibilidad. Esta información tiene que ser representada de forma clara y concisa, pero no tan simple. No se le deben excluir los datos como activo, pasivo, capital, ingreso o gasto. En tercer lugar tenemos la verificabilidad, es decir, esta información tiene que tener seguridad sobre la identidad que está controlando. Y por último tenemos la comparabilidad, la cual tiene que ser confundida con la congruencia, ya que la congruencia es un paso hacia la comparabilidad. Es decir, la información tiene que presentar similitudes y diferencias entre dos identidades. Ahora tenemos el tercer capítulo, que son los estados financieros y la identidad que informa. Los estados financieros vamos a mencionar los principales. Tenemos el estado de situación financiera, que menciona los activos, pasivos y capitales de una entidad en un tiempo específico, y luego de ahí tenemos los estados de rendimiento financiero, los cuales hacen referencia a los resultados de la situación financiera de una entidad, es decir, los ingresos y los gastos. Y luego de ahí tenemos otros estados y notas. Eso se refiere a información más específica como los flujos de ingreso o salida de los gastos. Ahora tenemos a la identidad que informa o la entidad que revisa. Esta tiene como propósito la evaluación de perspectivas futuras de los efectivos. Dentro de esto tenemos los estados financieros no consolidados y los estados financieros consolidados. ¿En qué se diferencian estos dos? Que los estados financieros consolidados tienen subsidiarias y controladoras al momento de dar su informe sobre el estado financiero, mientras que los estados financieros no consolidados no incluyen a sus subsidiarias. Por último, vamos al último capítulo, que son los elementos del Estado, los cuales se dividen entre la situación financiera y los resultados. Dentro de la situación financiera tenemos al activo, un recurso controlado por la identidad que tiene que ser consecuencia de acciones pasadas. Tenemos al pasivo, una obligación presente en la entidad que tiene que estar relacionada con la transferencia de efectivo y que también tiene que ser consecuencia de acciones pasadas. Y por último tenemos la capital, que es parte residual de los pasivos. Ahora vamos con los resultados. Tenemos a los ingresos, que es un incremento económico, es decir, un aumento de los activos y capital y una disminución de los pasivos, y los gastos, que son decrementos económicos, es decir, una falta de arreglo de los pasivos y un decremento de los activos y de la capital. Con esto hemos terminado y también tengo que decir una pequeña conclusión.
Comprender estos 4 capítulos fundamentales sobre el marco conceptual para la información financiera resulta de mucha importancia para cualquier estudiante que esté iniciando en la contabilidad, ya que nos permite entender qué se informa, por qué se informa y cómo se informa en la contabilidad. Y son como la base sobre la que se va a construir todas las normas contables. Aprenderlos desde el inicio nos ayudará a interpretar mejor los estados financieros y a tener un pensamiento contable más claro y a desarrollar una formación sólida para los cursos más avanzados que se nos vengan más adelante.